Bienvenidos al canal, yo soy Diego y en esta ocasión vamos a ver un trabajo de customización de una Barbie anatómica. Pero antes de comenzar quiero decirles que este trabajo no es una idea mía. El diseño original pertenece a un artista estadounidense llamado Jason Freeney, quien se dedica principalmente a la creación de figuras denominadas como Art Toy. Así que si te gusta este tipo de trabajos de anatomía corporal, te invito a seguir su trabajo. Dejaré su Instagram aquí en la descripción. Cabe recalcar que aunque la pieza sea basada en la obra de este artista, no es completamente igual. Desde la forma y los colores de algunos órganos hasta una característica muy importante que yo le di, que es la particularidad de tener los huesos y los órganos removibles. Esta pieza fue hecha por comisión y el cliente me preguntó que si podía hacerlo con las piezas removibles, ya que la original es completamente sólida. Y le dije... Creo que es muy obvio que sí. Pero después pensé, madres, no sé si se pueda hacer eso. A menos que... Podría utilizar imanes de neodimio. Así es, estos imanes serían perfectos para realizar este trabajo. Entonces le comenté que si se podía y así fue como comencé a realizar este proyecto. Y la verdad es que el resultado me gustó muchísimo. Realmente yo no me dedico a hacer trabajos de customización. Como sabrán los que siguen este canal, realizo las esculturas siempre desde cero. Pero como siempre lo he dicho, hay que experimentar y conocer cosas nuevas. Y la verdad fue muy divertido el proceso de creación de esta figura. Y me parece muy interesante el toque de interactividad que tiene. Aunque debo de decir que el primer paso, que es cortar la muñeca, fue bastante difícil. Y esto fue porque no tengo la experiencia para cortar muñecos, pero principalmente porque no tengo las herramientas adecuadas para este tipo de trabajos. Por lo que tuve que apoyarme con el viejo y confiable cúter y con una velita para estarlo calentando, porque si no calentaba el cúter con el fuego era prácticamente imposible cortar el plástico. Baboso. Y me fue bastante bien porque no arruiné la muñeca como había pensado que podría pasar. Eso sí, me tardé muchísimo, lo que no hubiera pasado si contara con herramientas de corte como un Dremel, rectificador o mototool, como quieran llamarle. Pero una vez terminado este paso de cortar la pieza, continué con el modelado que fue muy satisfactorio, para lo cual utilicé plastilina epóxica, pero esta vez la combiné con plastilina escolar, esto para teñir la epóxica y darle un color distinto a cada órgano, para evitarnos pasos que harían más tardada la producción de la pieza, como lo es la aplicación de primer a todas las piezas de epóxica y posteriormente pintar cada una con su respectivo color, además de que iba a tener que empapelar toda la Barbie para poder pintar las partes rojas que están en el cuerpo, para que la pintura no manchara el color carne de la pieza. No, iba a ser todo un lío muy complicado, así que teñir cada pieza con plastilina escolar fue la mejor opción. Excelente. Claro que al final le di unos retoques de pintura a algunas piezas, pero nada que ver con pintarlas todas. La figura cuenta con 14 piezas removibles, divididas en 5 partes que pertenecen a los huesos y 9 partes que pertenecen a los órganos. La pieza se sostiene sobre una base redonda en color blanco mate. Esta la realicé utilizando una pieza redonda de madera, a la cual le empotré un soporte genérico de Barbie. Pulí perfectamente la pieza de madera y posteriormente la pinté. Y con este accesorio la presentación de la muñeca queda mucho más chévere. Coméntame qué te pareció este custom de Barbie y si te gustó te invito a darle manita arriba. El siguiente video será el del proceso de creación de esta pieza, así que si te interesa saber cómo hice esta figura, suscríbete para que no te lo pierdas. Por mi parte es todo en esta ocasión, nos vemos en el siguiente video con el proceso de creación de esta pieza, el cual va a llegar más pronto de lo que se esperan, así que cuando esté listo se los dejaré aquí en las pantallas finales y en la descripción del video. Yo soy Diego y sin más que decir, ahí nos solemos.